Resulta que Valeria Manrique, gerente de una empresa de frutas, sospecha desde hace meses de competencia desleal. Pierde clientes, facturación y patrocinadores. Un despacho de detectives le aportó en un informe las pruebas y documentación que lo confirmaban, que le fueron muy útiles al abogado de la señora Manrique. Caso real número 4. Saludos de este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, con la magia del sonido Javier Álvarez, bien hallados al cuarto episodio del Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Orígenes del detectivismo, terminamos con los últimos objetos o prendas asociados a los investigadores en el mundo. La lámpara mágica, la lupa, la gabardina y el sombrero. En la sección Detectives por el Mundo hablaremos de cómo son los detectives privados en Inglaterra. En la sección Libros del detectivismo, hoy será el turno de otro libro imprescindible, International Police and Detective Directory, un maravilloso directorio de 1921 con los datos de investigadores de todo el mundo. Y en personajes de carne y sabueso, la historia de una mujer increíble, Pilar Ortiz, una de las primeras mujeres detectives en España. ¡Arrancamos! Con mi sombrero de ala ancha de color marrón, mis tirantes y mi corbata aflojada, hago este episodio desde mi casa, a la que llamo Producciones Oscana. Oscana es un juego de palabras entre Óscar y Ana. Ana es mi mujer, que respondiendo a varias consultas que me hacéis, es la que pone su voz a las secciones del programa. ¿El detective nace o se hace? Es una pregunta que nos suelen hacer. No dudo que tiene que haber casos de personas que desde su infancia han querido dedicarse a la investigación privada y sus objetivos los tenía muy claros. Pero creo que hay un porcentaje mucho más alto de los profesionales que se dedican a esto como consecuencia de varias casualidades, coincidencias, conexiones o el haber conocido a alguien que les abrió los ojos en algún momento. Lo que sí estoy convencido es que es una profesión que requiere una gran vocación. Quizás casi como ninguna otra. Como la de artista o cantante, se es detective casi 24 horas. Reconozco que en mi caso, mi padre y maestro, detective privado, no hablaba de sus casos y expedientes cuando estaba en casa. Al menos yo no lo escuchaba cuando era un niño. No me atraían especialmente los libros y películas de novela negra, ni los libros de Sherlock Holmes. Pero sí me dejó marcado la serie de dibujos animados Sherlock Holmes, con esa melodía del inicio que decía... Y la película El secreto de la pirámide, de 1985, donde Sherlock y Watson se conocen en un campus universitario. Cada vez que los recuerdo, de algún modo me mueve los hilos de plata de la mente. A mí lo que me encantaba de niño era disfrazarme. Por eso yo lo que quería ser era payaso de circo. Más adelante, en el inicio de mi adolescencia, quise ser piloto de aviones de combate. Luego llegaron los años en los que quería ser locutor de radio, luego la etapa universitaria, donde estudié dirección y administración de empresas. Luego llegó una de las etapas más importantes de mi vida y que más me marcaron de forma profesional. Fue con 22 años cuando en Barcelona conocí el maravilloso mundo de la información comercial y aprendí a investigar por teléfono. Conocí la empatía, la dopamina que produces cuando la investigación está bien hecha, y luego llegaron los años de conocer el maravilloso mundo del cliente. La creatividad, la imaginación, la innovación, la sensación de dar un buen servicio. Casi con 30 años es cuando finalizo mis estudios de detective privado. Luego llegaron los años de la formación y la maravillosa sensación de compartir conocimientos. Luego el involucrarme con el colectivo y conocer este increíble sector al que pertenezco lleno de profesionales. Me encanta a lo que me dedico, siento una gran vocación y soy un gran afortunado por dedicarme a algo que me encanta. Pero creo que no nací detective, me hice detective. Algo distinto y que muchas veces lo pienso es que sí nací para ser detective. Quiero seguir contando poco a poco para que podáis conocer mejor la figura del detective en España.
donde hay unas 1.500 licencias activas, un número muy bajo si lo comparamos con los países de nuestro entorno y en proporción al número de habitantes y número de empresas que tenemos. Se trata de una profesión regulada. Existen varias leyes y sentencias que son la columna vertebral de nuestra profesión. De las principales leyes y sentencias hablaremos en otros episodios. También os quería contar que hace unos días he conocido a Ben Harrold, un detective de San Diego, California, que tiene más de 80 años. Es fundador, entre otras, del PI Museum, Museo del Investigador Privado. Y todo empieza en 1970, cuando en su propia agencia destina 3 habitaciones a un auténtico y real cronograma de la historia de los detectives. La primera habitación recrea lo que sería un despacho de investigador en 1870. Dejó que su imaginación volara y cuidó hasta el mínimo detalle: mesa de escritorio, máquina de escribir, tinteros, percha, libros. La segunda habitación es de 1940, es totalmente auténtica. Cada objeto que la compone es de aquella década. El escritorio, otra máquina de escribir, una lámpara, prismáticos, lupa, esposas, linternas, cámara de fotos y hasta rudimentarias cámaras ocultas en relojes de la época. Por lo visto, se han rodado anuncios y escenas de películas en esta habitación. La tercera habitación está dedicada a la alta tecnología contemporánea y es uno de sus mayores tesoros. Es en 1990 cuando decide crear un auténtico museo con vitrinas de cristal iluminadas. Ben tiene material y objetos que son la delicia de todos nosotros: libros, objetos, fotografías. Una de las alegrías de su vida viene cuando en la misma cuadra donde estaba ubicado el museo quieren construir el San Diego Padres Baseball Park, en una zona residencial. Lo que había pagado por $175.000 por el terreno se convirtieron en $5 millones. Él lo llamó el regalo de su jubilación junto a su mujer. El museo ha tenido diferentes ubicaciones desde entonces, incluso en un gran vehículo, convirtiéndolo en un museo móvil. Ha sido visitado por investigadores privados de todo el mundo. El podcast sigue subiendo en oyentes. Las estadísticas no dejan de sorprenderme y hacerme sonreír de felicidad. No puedo estar más agradecido. Gracias por vuestro tiempo y por esos maravillosos comentarios que recibo. Suelen preguntarme cómo os podéis enterar de los nuevos episodios. Lo mejor es que puedas suscribirte. Sabrás justo el momento en el que se ha subido un nuevo episodio. Así que abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo. Hoy viajamos a Inglaterra, uno de los países donde la profesión de investigador privado tiene más trayectoria. Cuenta además con la asociación posiblemente más antigua del mundo, conocida como ABI, Association of British Investigators, creada en 1913. Uno de los primeros detectives fue Charles Frederick Field, que estableció una oficina de investigación cuando se retiró de la Policía Metropolitana en 1852. Una curiosidad es que Field se hizo amigo del escritor Charles Dickens y este último escribió varios artículos sobre él. En 1862, uno de sus empleados, el húngaro Ignatius Paul Polaki, lo dejó y estableció una agencia similar que le hizo la competencia. La fama de Polaki en ese momento era tal que fue mencionado en varios libros de la década de 1870 e inmortalizado como Paddington Polaki en la ópera cómica de 1881, Patience. En el primer cuarto del siglo XX, al término de la época victoriana, Scotland Yard es el referente mundial en técnicas de investigación, y desde finales del siglo XIX, sus mejores oficiales de policía, especializados en la materia, fueron detectives privados tras abandonar el cuerpo. Ahí tenemos a extraordinarios detectives como Charles Arrow, aquel que en los años 20 del siglo pasado vino a España contratado por organismos oficiales para poner orden y organizar un departamento especializado para poner fin a la decena de atentados que sufría la ciudad de Barcelona. O los famosos Big Four, con Frederick Porter, Albert Hawkins, Arthur Neil o Francis Carlin. Para ser investigador privado en Reino Unido no existe una licencia legal, ya que la profesión aún no está regulada. Curioso, ¿verdad? Siendo una de las más antiguas del mundo. Por lo que, teóricamente, cualquiera puede ser detective. Sin embargo,
La experiencia y formación son necesarias para que otras agencias te puedan contratar, recibir encargos y que la boca a oreja entre los clientes funcione. Hay que tener en cuenta que como el investigador va a procesar datos de investigados y clientes, tienen que registrarse en lo que se llama ACO o ICO, Information Commissioner's Office. Hay un curso específico de formación sobre investigación privada, una especie de diploma especializado. Es lo que se llama NVQ, National Vocational Qualification. Hay 7 niveles principales de NVQ, sin incluir el nivel de entrada, y cada uno implica la enseñanza y la aplicación de competencias específicas basadas en el trabajo. El NVQ nivel 3 es donde se estudia investigación privada y se consigue el diploma, que puede darle más mérito para ser contratado por otras agencias de investigación o recibir trabajos de otros clientes. Además, la Asociación de Investigadores Británicos facilita los detalles de esos cursos y ellos mismos también los hacen. Son cursos de investigación básico de investigación que duran 2 días o cursos de investigador privado profesional que suelen durar 5 días. Por otra parte, el Instituto de Investigadores Profesionales, API, tiene detalles de los cursos de rastreo, localización y temas económicos. Desde la página web de la asociación se puede acceder a esos cursos, a la fecha de los exámenes, al programa, etc. Aquí una de las curiosidades, y son los valores importantes que según la asociación debe tener un futuro investigador. La primera, fuertes habilidades de comunicación, tanto habladas como escritas. Esto me ha llamado mucho la atención. Excelentes habilidades de observación es la segunda. La tercera, sólidas habilidades analíticas. La cuarta, la confianza en sí mismo para presentar información en la corte. La quinta, habilidades informáticas básicas y un conocimiento de la ley. La sexta, honestidad e integridad. La séptima, la capacidad de trabajar de forma independiente. La octava, un enfoque lógico de su trabajo. La novena, un buen nivel de aptitud física. Y la décima, perseverancia y paciencia. Aunque también suelen resaltar la importancia de tener habilidades comerciales, uno de los puntos más importantes para los investigadores privados porque continuamente tiene que ofrecer sus servicios. El cliente en ocasiones llega solo, pero no hay que estar cruzado de brazos, hay que ir a buscar al cliente. La Ley de la Industria de Seguridad Privada de 2001 describe un sistema para regular el sector, que incluye a los investigadores privados. La Autoridad de la Industria de Seguridad está trabajando para publicar todos los detalles de sus planes para otorgar licencias a los investigadores privados, pero esto todavía no ha sucedido. La principal agencia de información comercial es Graydon y, como no, Dun & Bradstreet, un referente mundial en la información comercial. Es difícil conocer cuántos investigadores privados hay en el país, y una de las principales fuentes objetivas es el listado de la asociación, donde hay aproximadamente unos 500 asociados. Formar parte del colectivo, pues siempre es un valor añadido de cara al cliente, porque de algún modo formas parte de ese colectivo, esa asociación, que se supone ha hecho un filtro para captar a ese asociado. Sobre las tarifas, estas pueden ir por hora, que son aproximadamente unas 50 libras para una búsqueda sencilla o 175 libras para una investigación más especializada. Para las vigilancias suelen utilizar un equipo de 2 personas, y si se trata de una ciudad como Londres, el mínimo de agentes debe ser 3. La tarifa habitual en este caso es de 50 libras por persona y hora. Los servicios más solicitados son las investigaciones de solvencia, búsqueda de bienes, la due diligence, las vigilancias, los informes prelaborales y la localización para la entrega de documentación. Los clientes habituales, por este orden, suelen ser abogados, las empresas, las corporaciones y los particulares. Orígenes del detectivismo. Terminamos la serie de símbolos y códigos visuales asociados a la imagen del detective privado. Uno de los primeros fue la conocida como lámpara mágica, la semilla de lo que décadas más tarde sería un proyector de cine. La lámpara fue inventada por Christian Huygens, un astrónomo, físico, matemático, inventor neerlandés del siglo XVII. Consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en el que se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Estas imágenes se iluminaban con una lámpara de aceite
y muchos detectives desde mediados del siglo XVIII utilizaron la lámpara mágica como imagen en sus anuncios publicitarios y tarjetas de visita, que simbolizaba modernidad y tecnología. Nos quedaba también por hablar de la lupa, que fue un elemento que el actor William Gillette introdujo en escena al representar a Sherlock Holmes en el teatro. Quiso simbolizar con ella la acción de buscar, de encontrar, de ampliar un rastro o una pista, y que eso significaba en definitiva la investigación. Ese mismo actor es el que dio fama a la pipa con forma de saxofón, de la que hablamos en el episodio número 2. Los dos últimos símbolos que nos quedaban son la gabardina y el sombrero tipo fedora. Todo se inicia con un cómic de 1931. Su creador y dibujante, el estadounidense Chester Gould, imaginó a su protagonista, el detective privado Dick Tracy, con una gabardina amarilla y un sombrero de ala ancha del mismo color. Esto fue asimilado por el público, que empezó a vincular y asociar esas dos prendas con los detectives privados. 10 años más tarde llegaría a la gran pantalla Humphrey Bogart, que interpretó al detective privado Sam Spade en la película El halcón maltés de 1941, en la que viste con esas dos prendas. La reacción del público fue inesperada y gustó tanto que al año siguiente Bogart repitió indumentaria al interpretar a Rick Blaine en uno de sus papeles más populares, en la película Casablanca. Otro actor vinculado a la gabardina, en este caso arrugada, fue Peter Michael Falk, por su papel de investigador privado en la serie Colombo, aunque hay cientos de ilustraciones, películas y series donde el personaje detective viste de ese modo. Libros elementales. Hoy presentamos un libro curioso. Existen libros que tenemos en nuestra biblioteca y que podemos leer y releer y siempre encontraremos algo nuevo o un enfoque diferente. En el caso de hoy, no se trata de un ejemplar para leer de principio a fin. Este es para disfrutarlo, para poder hojear y curiosear. Es el International Police Detective Sheriff Constable and Identification Directory del año 1921, un directorio de policías, detectives, comisarios, sheriff y alguaciles del mundo entero. Publicado por General Efficiency Company de San Francisco, California, y que se vendía al precio de $10. También se realizó otra edición en el año 1922. En la actualidad, si queremos contar con un detective privado en cualquier parte del mundo o contactar con un comisario de policía que ejerza su actividad a miles de kilómetros de donde estamos, utilizamos una búsqueda en Internet. Hace 100 años, nuestros abuelos investigadores disponían de este directorio o guía donde aparecían todos los detalles necesarios para poder contactar, colaborar, consultar o pedir consejo en cualquier país del mundo. Así es como está ordenado, por países y no por orden alfabético de nombres. No es nada fácil conseguir un ejemplar original, pero sí es sencillo poder comprar una reimpresión por menos de 40 euros. La curiosidad está en abrirlo por cualquier parte del mundo y ver el nombre del despacho de detectives, el nombre de su agencia, su dirección y su teléfono. Personajes de carne y sabueso. A lo largo de la historia de los detectives ha habido personajes claves, personajes que han marcado de una manera o de otra la historia y los designios de una profesión, y desde luego es imprescindible tener en cuenta a grandes mujeres que fomentaron esta actividad desde la ficción, como Anna Katharine Green, conocida como la madre de la novela de detectives, una de las primeras escritoras de ficción de detectives en Estados Unidos. Su personaje, Violeta Strange, es la primera novela con una mujer detective protagonista. En España tenemos a Selva, la protagonista de La gota de sangre, nada menos que del año 1911, de Emilia Pardo Bazán, una auténtica adelantada a su tiempo, o Agatha Christie. ¿Cuántas y cuántas mujeres habrán decidido convertirse en detective gracias a sus novelas? En la vida real tenemos a aquellas inmortales que residen en el pórtico de las detectives.
en el Olimpo de las más grandes. Ahí tenemos a Kate Warney, que en 1856 se presentó en el despacho de Alan Pinkerton, uno de los primeros detectives, para buscar un trabajo donde se buscaban a detectives. Cuando Pinkerton le dijo que no necesitaba administrativas, le dio 2 razones para contratar a una mujer como detective. La primera es que las mujeres son discretas y crean menos sospechas. Y la segunda es que los hombres cuando beben sueltan la lengua mucho más que una mujer. A ella se le asignó la división de las Pinkerton Ladies. Décadas después llegaría un auténtico auge en la segunda década del siglo XX, con aquellas señoritas detectives, fuertes, valientes y decididas, que trabajaron de forma discreta y dando lo mejor de sí en las importantes agencias de investigación en toda Europa, como la del famoso Eugene Villot en Francia, y en España lo hicieron en las agencias La Neutral, la Agencia de la Discreción o la famosa L'Humanité, entre otras. Trabajar con ellas era sinónimo de distinción y eficacia. Los mejores querían tener en su plantilla a mujeres detectives. Tanto fue la aceptación de estas profesionales en la sociedad que en 1914 se estrena en Madrid la obra de teatro El Club de las Señoritas Detectives, representada en el Salón Royalty. Años después tenemos a Carolina Bravo, con su famoso anuncio del año 1924 y de la que poco más se sabe, que tuvo un despacho en Barcelona, en la calle Canuda número 4. Quizás algún oyente pueda tirar de algún hilo y encontrar más datos sobre ella. Sería fantástico, ¿verdad?, conocerla mejor. Pasadas unas décadas, nos encontramos con una nueva generación, aquellas detectives que tuvieron licencia después del año 1951, cuando se regula por primera vez la profesión de detective privado en España. Es en esta época cuando nos encontramos con grandes titánides, como la italiana Mirella Vettori, de Génova, Ana María Labro, de París, conocida como Madame Detective, y en España con María Pilar Ortiz Estevez, que no por ende tiene el privilegio de ser durante años la única mujer detective en España. A ella le vamos a rendir tributo, le vamos a rendir homenaje en nuestros personajes de carne y sabueso. Pilar vino al mundo el 6 de agosto de 1938 en San Sebastián, al norte de España, en plena Guerra Civil Española. Era hija de una familia acomodada. Su padre, José María Ortiz, era un consagrado investigador privado, director de la oficina Detectives Ortiz, en la plaza 13 de septiembre, número 1 de San Sebastián, y su madre, María Estevez. Nuestra joven Pilar pasa sus primeros años felices de infancia y adolescencia correteando por una de las mejores zonas de San Sebastián. En casa escucha los primeros casos de su padre. Se habla de clientes, de investigaciones, de resultados. Eso hace que por sus venas corra una auténtica vocación. Muy joven, se incorpora al despacho de su padre, donde ya trabaja su hermano, con el que tenía una gran unión. En la agencia, además de las funciones propias de investigación, como búsquedas, vigilancias e informes comerciales, realizaban servicios de gestoría, como la obtención de certificados de defunción, de nacimiento o de penales. Es en este departamento donde se incorpora nuestra joven protagonista. A los pocos meses empieza a tener sus primeros contactos con la investigación de calle, planificando y coordinando a los detectives colaboradores que realizaban esas investigaciones. Desde 1968 fue la directora de la agencia, que contaba con 6 personas en total. A inicios de los años 70 empieza a estudiar Derecho en la universidad. Tuvo, como decimos, una verdadera vocación como investigadora, a la que siempre consideró una profesión muy humana y en la que había que tener una gran psicología. Fue pionera en el colectivo de investigadores, al ser vocal de la Asociación Española de Detectives Privados, de la que fue presidente Alfredo Alier, y al que vamos a dedicar próximamente un episodio en Personajes de carne y sabueso. Esa responsabilidad de Pilar con la asociación le hizo tener una relación muy estrecha con el colectivo internacional IKD, una federación mundial de asociaciones de detectives, y le hizo viajar a congresos como el de Austria, Londres o Tel Aviv. A todos ellos los acompañaba siempre un traductor. En su tarjeta de visita, Pilar Ortiz, detective privado. Su despacho, Detectives Ortiz, fue conocido a inicios de los años 80, cuando uno de sus investigadores, José Luis Alonso Álvarez, es herido gravemente en Tolosa,
víctima de un atentado de un grupo terrorista de la época. Su mujer, Patricia Llaninos Borbolla, que la acompañaba mientras hacían una vigilancia juntos, sí falleció en el acto. A Pilar no le ilusionaba especialmente conceder entrevistas a periodistas, a los que de forma continua tenía la necesidad de explicar la escasa similitud con los estereotipos de la figura del detective privado en el cine y en las novelas, y en su caso, además, de verse con la obligación de tener que justificar su elección como mujer profesional, que había decidido el camino de la investigación. En octubre de 1970 se celebró en Madrid el cuarto Congreso Internacional de Detectives, al que asistieron más de 300 detectives de todo el mundo entero. Al ser vocal de la asociación, ella despertó una gran curiosidad por la prensa, a la que concedió varias entrevistas. Traslado 2 entrevistas que ayudan a conocerla mejor y que son un auténtico manifiesto de su forma de ver la profesión en la década de los años 70 del siglo pasado. La primera de ellas corresponde a una entrevista publicada en la revista Telva el 15 de octubre de 1970 y dice así: Sorprende. Sorprende porque es menuda, morena y guapa, mucho más de lo que dicen las fotografías. Sorprende porque nadie espera que sea así la única mujer detective privado que funciona en España. Tiene las manos finas y bien cuidadas, viste con la elegancia un poco clásica de las mujeres del norte, y su amabilidad es tirando a reservada. Está acostumbrada a controlar situaciones y no dice una palabra de más, y sonríe lo justo. Por debajo de su mirar luminoso debe haber una cabeza realista, y sobre todo, un concepto de la vida orientado a la acción. Claro, eficiente. ¿Algo más? Sí, que es joven, vive en San Sebastián y que ha tomado parte en el Congreso Internacional de Detectives Privados celebrado en Madrid a principios de octubre. Ante una profesión como la suya, ¿el primer movimiento es de alarma? ¿Pero por qué? Porque sí. ¿No piensas algunas veces al hacer tus trabajos profesionales que estás invadiendo la intimidad de la gente? Siendo mujer, además, se nos supone una gran sensibilidad. Es que se tiene una idea muy novelesca de lo que es un detective privado. Concretamente, yo dirijo un despacho normal, de estilo castellano, una agencia que funciona con los debidos permisos del gobierno civil. Soy una persona seria, digna de crédito. Alguna vez he hecho personalmente los servicios que ahora hacen mis colaboradores y puedo asegurar que no hay nada a lo James Bond en nuestro trabajo. Yo no uso máquinas de fotos escondidas en encendedores. Nos encargamos de casos razonables. ¿Cuáles, por ejemplo? Es muy normal que una empresa solicite nuestros servicios para hacer una selección de personal. Otras desean que nos aseguremos de que no se usa ilegalmente su patente industrial en otra entidad. Siguiendo con las empresas, a veces nos encargan que comprobemos la solvencia de determinado señor, con vistas a algún trato de negocio, y cosas así. ¿Y más personales? Sí, por ejemplo, es frecuente que comprobemos la identidad del pretendiente que sale con la niña, no sea que esté casado, o verifiquemos en qué curso anda realmente el hijo universitario que no da golpe. Datos útiles, verdades, no chismes, y además celosamente guardados por el secreto profesional, que entre nosotros es muy riguroso. Una mujer que conoce cientos de secretos graves, una mujer que no los cuenta. ¿Tienen muchos clientes vuestras agencias? De un tiempo a esta parte, muchos, y es normal. La gente cada vez más quiere asegurarse. Angustiada por lo inestable del siglo, asustada de todo, la gente quiere verdades como puños. ¿Habremos entrado en la era de los detectives? La segunda entrevista corresponde al Diario Femenino y es de octubre de 1970. María del Pilar Ortiz es una joven decidida, energética, valiente y trabajadora, y es también la única mujer que en España trabaja como directora de una agencia de detectives privados, una agencia que desde hace 2 años viene funcionando en San Sebastián. María del Pilar tiene una verdadera prevención hacia los periodistas, una prevención que hay que ir venciendo poco a poco hasta que termina por sincerarse. Sí. Tengo mucho miedo a lo que digan los periodistas, porque hace un año escribieron que yo me disfrazaba incluso de fontanero y otras muchas tonterías que yo nunca había dicho. No me parece serio hablar de esas cosas cuando desempeñamos una profesión que es como cualquier otra, una profesión de oficina. Entonces, ¿cuál es el atractivo de un detective privado?
Conocer el terreno donde debe desenvolverse, los lugares donde puede obtener la información que cada caso requiere y, en definitiva, saber hasta dónde puede llegar en sus informes y consejos al cliente, porque esta sí que es una auténtica responsabilidad humana. ¿Qué condiciones debe reunir un detective privado? Seriedad, amplia cultura y un gran conocimiento psicológico para conocer al cliente desde el primer momento. ¿Cuáles son sus clientes más numerosos? Teniendo en cuenta que principalmente los problemas que me encomiendan son los de espionaje industrial, es fácil comprender que mis principales clientes son hombres entre los 35 y los 55 años. ¿Es frecuente el espionaje industrial en España? En Guipúzcoa es frecuente y es lo que yo conozco porque allí trabajo. Las empresas sospechan del robo de patentes y marcas y me encargan a mí que investiguen sobre este asunto, pero trabajo también en otros muchos asuntos, como por ejemplo informes laborales sobre personas que van a colocarse. ¿Investiga usted delitos? En España, el detective privado no puede entrar en ese campo que está reservado a la justicia, y cuando el ejercicio de nuestra profesión nos pone en contacto con algún delito, tenemos la obligación de informar a la autoridad. ¿Es una profesión femenina? En ella puede actuar la mujer igual que el hombre. Muchas mujeres me han escrito diciendo qué cualidades debemos reunir, y yo siempre he contestado que lo más importante es la vocación. Pilar no se llegó a casar, ni tener hijos, pero sí se sabe que tuvo un novio. Fue alguien de la profesión, pero jamás quiso desvelar su nombre. Fallece el 16 de mayo de 1976, como consecuencia de una peritonitis, con tan solo 40 años. Nos dejó antes que su padre, que fallecería años después. A continuación lo haría su hermano, que también falleció joven, por lo que su despacho no continuó en el tiempo. Hasta aquí nuestro homenaje a una gran mujer que abrió el camino a unas extraordinarias compañeras, profesionales y guerreras, María del Pilar Ortiz Estévez, nuestra protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Y con esto llegamos al final de este cuarto episodio. Recuerda que puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Pocket Cast. Y seguirnos por redes sociales en Instagram, @locodelfondo, en Twitter, @OscarCuide y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes su detective rosa, Óscar.